Bienvenida. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo y muy actual, la inmigración en Francia. Tenemos como base una entrevista bastante a fondo con un experto y también unas notas, ¿no?, que recopilan datos y análisis. La idea es explorar juntos cómo este fenómeno está, reconfigurando la sociedad francesa de maneras bastante profundas. Nuestro objetivo aquí es sacar las ideas clave de estos materiales. Queremos entender la escala real de la inmigración, desentrañar un poco sus causas, que a veces son más complicadas de lo que parecen, ver el impacto demográfico, el cultural y, claro, analizar esas repercusiones políticas que siempre son enrevesadas. Y para empezar ya con algo potente, un dato que salta de la documentación y que, la verdad, me dejó pensando. En 2023, por primera vez, más del 30% de los bebés nacidos en Francia tenían al menos un progenitor nacido fuera de la Unión Europea. Un 30%. Es una cifra que ya de por sí justifica, mirar esto con lupa. Así que vamos a ello. Los materiales que tenemos, la verdad, no se andan con rodeos. Describen la situación actual como una crisis migratoria. Pero lo que llama mucho la atención es que esto pasa con una oposición pública bastante fuerte. Las cifras que se manejan dicen que una mayoría muy clara, entre 2/3 y 3/4 partes de los franceses, considera que hay demasiada inmigración. ¿Cómo encaja esto? Pues ahí está la tensión, ¿no? Es una tensión evidente. Los números, confirman un aumento muy significativo. Por ejemplo, si miras la cantidad de primeros permisos de residencia que se conceden cada año, pues se ha triplicado en las últimas 2 décadas. Y las concesiones de asilo, pues también se han triplicado, pero fíjate, en menos tiempo, solo en los últimos 10 años. De hecho, el análisis que tenemos apunta a que bajo la presidencia de Macron se han alcanzado los niveles más altos de inmigración de la historia reciente francesa. Los indicadores cuantitativos, son bastante claros. Esas cifras son impactantes, sí. Triplicarse en esos plazos es muchísimo. ¿Y sabemos algo más sobre quiénes forman parte de estos flujos? ¿Hay un perfil, predominante según la información que habéis analizado? Sí, los datos nos dan una imagen bastante nítida. Ahora mismo se estima que alrededor del 22% de la población que vive en Francia es inmigrante o es de segunda generación, o sea, hijos de inmigrantes. Y un rasgo muy distintivo de Francia, que la diferencia de otros países europeos, es su alta proporción de inmigración que viene de África. La mitad, La mitad de todos los inmigrantes en Francia vienen de África. Dentro de ese grupo, históricamente había una mayoría del Magreb, ya sabes, Argelia, Marruecos, Túnez. Pero un dato muy relevante que resaltan las notas es el aumento espectacular de la inmigración subsahariana. Se ha duplicado en los últimos 15 años. La mitad de origen africano. Claro, eso nos lleva directamente a la demografía. Los documentos hablan de un cambio demográfico dramático y añaden algo que suena un poco inquietante, que es parcialmente irreversible. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿En las estadísticas vitales del país? Pues se ve claramente en los datos de natalidad, como ese 30% que comentabas al principio. Pero más allá de esa foto fija del 2023, la tendencia de fondo es muy divergente, muy marcada. Fíjate en esto. Desde el año 2000, los nacimientos de bebés con los dos padres nacidos en Francia han caído un 28%, una caída de más de un cuarto. Y en el mismo periodo, los nacimientos de bebés con los dos padres nacidos fuera de la Unión Europea han aumentado un 73%. Uf. O sea, es una composición que está cambiando a una velocidad, realmente notable. Un descenso del 28% frente a un aumento del 73%. La divergencia es enorme, sí. Esto, claro, lleva a la pregunta que plantean los propios materiales. ¿Es realista pensar que la población que podríamos llamar, francesa autóctona o de ascendencia europea pueda llegar a ser minoría en Francia a lo largo de este siglo? A ver, la documentación es cauta con eso. Indica que es difícil afirmarlo con rotundidad científica. La razón principal es algo muy francés, la limitación que existe para recoger oficialmente datos étnicos. Esto tiene raíces constitucionales, políticas, muy profundas, ¿sabes? Está ligado al ideal republicano del universalismo francés, esa idea de que el origen étnico no debe ser relevante una vez que eres ciudadano. Es un principio con historia, pero claro. Pero dificulta medir la realidad, ¿no? Exacto. Dificulta medir estas tendencias con precisión. No obstante, la tendencia observada sí apunta claramente a una reducción progresiva de la proporción de ese grupo autóctono y a un aumento constante de la población con origen inmigrante no europeo.
Se menciona, de hecho, que hay un estudio demográfico en marcha intentando proyectar estos escenarios. Y esto se suma a otro dato clave, la tasa de fertilidad general de Francia. Aunque históricamente fue de las más altas de Europa, gracias a políticas familiares muy fuertes después de la Segunda Guerra Mundial, pues en 2023 cayó a un mínimo histórico, 1,62 hijos por mujer, la cifra más baja desde la Primera Guerra Mundial. Vaya. Pero claro, este promedio general oculta, como decíamos, realidades demográficas muy distintas según el origen de la población. Entendido. El ideal universalista complica tener la foto completa, aunque las tendencias parecen claras. Pero volvamos a esa contradicción que mencionaba antes. Si una mayoría tan amplia de la gente, según las encuestas, se opone a estos niveles de inmigración, ¿cómo se explica este aumento tan sostenido? ¿Qué factores señalan los análisis? Pues las explicaciones que dan los materiales son una mezcla compleja, de factores históricos, económicos, políticos, que se han ido encadenando. No hay una única causa, vamos. Primero, si miramos atrás, a los años 60 y 70, la época del gran crecimiento económico de posguerra, los 30 gloriosos, existió lo que el análisis llama un lobby económico muy potente. Sectores como la automoción, la construcción, buscaban activamente mano de obra barata no cualificada, mayormente inmigrante. Claro. Era una necesidad para mantener el ritmo de producción y, según se indica, también ayudaba a moderar los salarios en general. O sea que, al principio, era algo muy práctico, casi una política industrial que no decía su nombre. Pero dices que luego cambió el enfoque. Exacto. Después de la crisis del petróleo de los 70 y el fin de ese boom, la lógica cambió. La política migratoria dejó de guiarse tanto por la economía para centrarse mucho más en los derechos individuales, sobre todo el derecho a la reunificación familiar. Y lo interesante es que este cambio, según el análisis, no fue tanto una decisión política consciente de los gobiernos, ¿sabes? Fue más bien el resultado de decisiones judiciales y de la influencia cada vez mayor de la legislación europea, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ajá. Francia tiene, de hecho, la tasa más alta de inmigración por motivos familiares de toda la UE. Entre 2005 y 2020, más del 40% de los permisos permanentes fueron por esta razón. El experto entrevistado en una de las fuentes lo resume diciendo que los políticos en gran medida simplemente se adaptaron a esta nueva realidad impuesta por los tribunales y por Europa. O sea, menos control político directo y más influencia de jueces y de Europa. Pero los documentos también mencionan otras hipótesis, quizás más políticas, ¿no? Sí, se plantean al menos dos más. Una es la idea de que ciertos sectores de la izquierda política pudieron ver en la población inmigrante y sus hijos un potencial electorado sustituto. Esto en un momento en que la base obrera tradicional de la izquierda parecía, disminuir o cambiar de lealtades. Es una lectura política, claro. Ya. Y finalmente está el argumento recurrente del legado colonial, que en Francia pesa mucho, especialmente con Argelia. A menudo se invoca una especie de obligación moral de Francia hacia sus antiguas colonias como justificación para políticas migratorias más abiertas. Sin embargo, el análisis también pone matices críticos aquí. Señala que este argumento a veces lo usan los propios regímenes de esos países, como el argelino actual. Instrumentalizado, dicen. Eso es. Y contrapone la idea de que la política debe buscar el bien común actual y futuro del país, no necesariamente reparar males históricos pasados. Sobre todo cuando, según indican, la inmigración poscolonial presenta desafíos específicos de integración en varios indicadores. Entiendo. Una mezcla de economía, derechos, política interna, el peso de la historia, muy complejo, sí. Pero ¿cómo se traduce todo esto en el día a día? Hablemos de los impactos sociales y culturales que describen en la documentación. ¿Qué es lo más notable? Pues un cambio absolutamente fundamental que se destaca es el crecimiento de la que ahora es la mayor población musulmana de Europa. Este fenómeno, se subraya, se atribuye enteramente a la inmigración de las últimas décadas. No existía un islam autóctono significativo en la Francia metropolitana. Y la consecuencia directa es que ha puesto sobre la mesa debates completamente nuevos en la esfera pública y política francesa. Claro. Cuestiones como el uso del velo islámico, el hijab, el niqab, en espacios públicos, en colegios, o la demanda de menús halal en los comedores. Son temas que hace 50 años simplemente no estaban ahí, y ahora son centrales en lo que los materiales llaman la guerra cultural francesa. Imagino que esos debates generan tensión. ¿Se mencionan otras fricciones culturales o de costumbres? Sí, el análisis apunta a un posible conflicto entre ciertos hábitos culturales de algunos grupos de inmigrantes, mencionan sobre todo a los de África y Oriente Medio,
y algunas tradiciones francesas muy arraigadas. Hablan, por ejemplo, de la courtoisie, esa mezcla de galantería y cortesía, ¿no? O del papel de la mujer en el espacio público, que puede chocar con normas distintas. Como dato concreto, para ilustrar posibles diferencias en roles de género, citan la tasa de inactividad laboral entre las mujeres de origen turco en Francia, más del 65%. Más del 65%. Sí, un nivel altísimo. Sugiere que persisten patrones culturales específicos, diferentes a los de la población general. Y aquí llegamos a un punto que me pareció especialmente llamativo en los documentos, algo que quizá desafía un poco lo que uno esperaría sobre la integración. Te refieres seguramente a esa observación de que la integración cultural no siempre mejora automáticamente con las generaciones. Exacto, eso. Es un hallazgo, contraintuitivo, pero que el análisis resalta. Se observa que hay segmentos importantes de la segunda o incluso tercera generación que pueden estar, de hecho, menos integrados culturalmente en valores, idioma, identificación con Francia que la primera generación que llegó. Justo. Esto pone bastante en jaque la idea de una asimilación natural, progresiva, no. Totalmente. Si los hijos o nietos están menos integrados que los abuelos, ¿qué dice eso sobre las políticas de integración que se hacen? Pues el análisis las ve necesarias, pero las califica como una solución aguas abajo. Es decir, que actúan sobre las consecuencias cuando el problema ya está ahí. Argumentan que estas políticas, por buenas intenciones que tengan, son insuficientes si no se aborda la cuestión aguas arriba, los niveles y el flujo constante de nueva inmigración. Claro. La idea de fondo es que un flujo migratorio muy alto y continuo dificulta muchísimo los procesos de asimilación cultural, tanto para los nuevos como para las generaciones que ya estaban. Tiene sentido esa perspectiva de aguas arriba y aguas abajo. Queda claro que estamos ante un tema central, casi existencial para Francia. Los documentos lo dicen sin tapujos. Es el tema número 1 en la política actual. Y se espera que domine por completo la campaña para las presidenciales de 2027. Totalmente. Y la situación política actual añade otra capa de dificultad. Con un parlamento sin mayoría absoluta para el gobierno, lo que llaman un home parlement, ¿no? Sin control claro de nadie, pues es extremadamente difícil, casi imposible, aprobar leyes importantes sobre inmigración, leyes que supongan un cambio de rumbo claro. Hay una parálisis, entonces. Una especie de parálisis legislativa en el tema más importante, ¿sí? Y esta combinación de alta preocupación ciudadana y parálisis política, ¿a quién beneficia electoralmente, según el análisis? El análisis es bastante directo en eso. Esta situación ha influido mucho en el ascenso y la consolidación de partidos como Agrupación Nacional, el antiguo Frente Nacional de Le Pen. La explicación que dan es que este partido capturó el tema de la inmigración porque los partidos tradicionales, tanto de centro-derecha como de centro-izquierda, lo evitaron, lo minimizaron o lo trataron con mucha incomodidad durante demasiado tiempo. Ajá. Aunque todavía existe un cierto cordón sanitario o reflejo antiagrupación nacional en parte del electorado, que a menudo les impide llegar al gobierno nacional, la percepción de inacción y la falta de confianza en que los partidos tradicionales gestionen bien la inmigración les ha dado un suelo electoral muy sólido y creciente. ¿Y qué hay del islamismo político? Los materiales también lo mencionan como un factor a tener en cuenta. ¿Se ve como una fuerza política organizada que está emergiendo? A ver, la estrategia dominante que describe el análisis no parece ser, por ahora, crear partidos islamistas propios y explícitos. Ha habido intentos locales, pero con éxito limitado si comparas con otros países como Bélgica o Países Bajos. La táctica principal que detectan es lo que llaman entrismo. ¿Entrismo? Sí, intentar infiltrarse e influir desde dentro de los partidos políticos que ya existen, sobre todo en la izquierda. De hecho, mencionan que está prevista una comisión de investigación parlamentaria sobre los posibles vínculos entre algunas formaciones, apuntan sobre todo al partido de izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, y redes del Islam político. Vaya. Sin embargo, el análisis también abre una puerta a largo plazo: la demografía. Argumenta que el crecimiento continuo de la población musulmana podría, con el tiempo, crear un mercado electoral suficiente para que un partido islamista explícito tuviera éxito en el futuro. Interesante esa estrategia de entrismo. Cambiando un poco de tercio, pero dentro del tema, los materiales también hablan de la inmigración irregular, que a menudo sale mucho en las noticias. ¿Qué dicen sobre eso? Sí, aunque las cifras son estimativas, claro. Calculan que podría haber algo menos de 1 millón de inmigrantes en situación irregular en Francia.
Lo que sí parece claro es que la tendencia va al alza. Un indicador indirecto es el número de beneficiarios de la ayuda médica estatal, la AME, una sanidad para gente sin papeles. Ese número se ha triplicado en 20 años. Se ha triplicado. Sí, pero aquí hay un matiz importante que da el análisis. La mayoría de estas personas no entraron clandestinamente. Entraron legalmente, con un visado de turista, de estudiante, por ejemplo, y simplemente se quedaron cuando se les acabó el permiso. Eso es relevante. La imagen del que salta la valla no sería la mayoritaria, entonces. Exacto, y el experto entrevistado sugiere algo interesante, que a veces todo el foco mediático y político en la inmigración ilegal, los cruces, etc., puede servir para desviar la atención del debate sobre los números y las políticas de la inmigración legal. Que es mucho mayor cuantitativamente. Mucho mayor, y cuyas reglas son las que realmente marcan las tendencias a largo plazo y el cambio demográfico. Y sobre la situación específica en Calais, ese punto caliente en la frontera con Reino Unido, ¿qué perspectiva ofrecen los documentos? La describen como un día sin fin, un problema enquistado, vamos. La perspectiva francesa que refleja el análisis tiende a culpar a una mezcla de factores. Por un lado, los factores de atracción del Reino Unido. ¿Cómo cuáles? Pues la facilidad relativa para encontrar trabajo en negro, que no haya un DNI obligatorio, cosas que actúan como un imán para los que quieren cruzar el canal. Y por otro lado, también critican la propia estructura legal de fronteras de la Unión Europea. Llegan a describir el mandato de Frontex, la agencia de fronteras, como esquizofrénico. ¿Esquizofrénico? ¿En qué sentido? En el sentido de que, en teoría, tiene que proteger las fronteras exteriores de la UE, pero a la vez está muy limitada por el principio legal de no devolución, el non-pushback, que prohíbe devolver a gente a países donde puedan sufrir daños graves. En la práctica, esto hace muy difícil impedir los cruces ilegales una vez que la gente está en aguas o suelo europeo. Entiendo. El argumento es que mientras no se toquen estos factores aguas arriba, la ley europea, y aguas abajo, la atracción del Reino Unido, la situación en sitios como Calais difícilmente va a tener solución duradera. Entiendo. Es como estar atrapado entre la ley internacional y la realidad migratoria. Para terminar de contextualizar, los materiales hacen referencia a debates históricos que han marcado cómo Francia afronta todo esto. Mencionan el impacto de la Segunda Guerra Mundial, del régimen de Vichy. ¿Cómo influye ese pasado? Pues según el análisis, durante mucho tiempo después de la guerra, cualquier intento de hablar abiertamente de preservar la identidad o la cohesión social y cultural francesa, o incluso la simple idea de recoger datos estadísticos con base étnica para entender mejor la sociedad, era recibido con muchísima sospecha. Ya. A menudo se despachaba rápido diciendo que era una idea post-vichista, o sea, una reminiscencia peligrosa de las políticas raciales del régimen colaboracionista de Vichy. Esto está muy ligado al ideal republicano del universalismo francés que decíamos antes, ¿no? Esa noción, noble en principio, de que el origen étnico no debe importar ni ser registrado por el Estado una vez eres ciudadano. Pero en la práctica... En la práctica, argumentan los materiales, esta reticencia histórica, casi un tabú, ha dificultado reconocer y gestionar de forma pragmática la realidad de una sociedad que de hecho se ha vuelto muy multicultural. Sin embargo, también apuntan que esta referencia constante al fantasma de Vichy está perdiendo fuerza en el debate actual. Parece que empieza a desgastarse, y a veces su uso es incluso objeto de burla, por anacrónico o por evitar debates necesarios. Muy interesante cómo la sombra de la historia sigue ahí, aunque quizás menos que antes. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos ido desgranando a partir de estos materiales. El panorama es de una complejidad enorme. Francia está metida en una transformación social, demográfica muy profunda, calificada incluso de parcialmente irreversible en los documentos, y está impulsada fundamentalmente por la inmigración de las últimas décadas. Hemos visto cómo afecta a la demografía, a la cultura del día a día, a los debates públicos y, claro, a la política. Las causas, múltiples y entrelazadas, factores económicos de posguerra, un giro hacia políticas basadas en derechos, decisiones judiciales, dinámicas políticas internas, el peso del legado colonial, y todo esto, recalca el análisis, con una división fuerte en la opinión pública y sin que estos cambios tan grandes hayan contado necesariamente con un consentimiento democrático claro de la sociedad francesa. Como posibles vías de actuación para el futuro, la documentación identifica la necesidad de, por un lado, actuar sobre los niveles y tipos de inmigración y, por otro, reforzar a la vez las políticas de apoyo a la familia y la natalidad, intentando mantener la cohesión social y equilibrar las tendencias demográficas. Exacto, y
Quizás como reflexión final que se desprende de todo este análisis, queda una pregunta ahí flotando, ¿no? Considerando esos desafíos de integración persistentes, que se ven incluso en la segunda y tercera generación, como hemos comentado, y sumado a las limitaciones que se autoimpone el sistema francés para recoger datos que permitan entender y gestionar mejor esa realidad multicultural, ¿qué vías realistas existen para fomentar la cohesión social en la Francia del futuro? ¿Cómo se puede hacer sin renunciar a los ideales republicanos de igualdad, de universalismo, que son fundacionales, pero superando a la vez la parálisis política actual y esa desconfianza ciudadana tan profunda que describen los materiales? Es una pregunta abierta, fundamental, sobre cómo conciliar ideales nobles con una realidad social cada vez más compleja y, bueno, la capacidad real de la política para dar respuestas, una cuestión para seguir dándole vueltas.